Bien, vamos a continuar con estos videos. Ahora vamos a graficar algunas funciones. Por ejemplo, vamos a graficar f de x igual a 1/2 elevado a la x. Como podemos observar en este caso, es una función exponencial, recordando que el modelo para una función exponencial es de la forma a la x, en donde a es un número real positivo diferente de 1. Entonces podemos ver que en este caso, para esta función, el valor de a vale 1/2. Y según las propiedades que nosotros vimos en el video anterior, si el a es menor que 1, la función es decreciente. Como vemos acá en este ejemplo, a vale 1/2. Y sabemos que 1/2 es menor que 1. Por lo tanto, podemos afirmar, sin antes graficar, podemos afirmar que la función f de x igual a 1/2 de x es decreciente. Es decir, que si nosotros observamos esta gráfica de izquierda a derecha, viene descendiendo. Muy bien, entonces grafiquemos. Para graficar esta función vamos a recurrir a hacer la tablita que hicimos, al igual como hicimos con el ejemplo anterior de f de x igual a 2 a la x. Lo mismo vamos a hacer para 1/2 a la x. Muy bien, hacemos una tablita en donde acá pues van a ir los valores de la variable x, aquí los valores de salida. Vamos a iniciar, digamos, desde -3. -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Vamos a tomar esos valores. Recordemos que podemos tomar los valores que nosotros querramos. Entre más valores tomemos, la gráfica quedaría mucho mejor. Ahora, recordando que el dominio son todos los reales, eso significa que cualquier valor es válido. Ahora bien, vamos a calcular f de -3, que sería sustituir la x en lugar de la función. Recordando que la función es 1/2 a la x, entonces esto sería 1/2 a la -3. Por propiedad de exponente negativo, fíjense bien, esto sería 1 sobre 1/2 al cubo, ¿sí? Si hacemos eso en la calculadora de una sola vez, 1 entre 1/2 al cubo, eso nos da 8. Por lo que para -3, esto vale 8. Vamos para -2. F de -2, esto sería 1/2 a la -2. Que esto es 1 sobre 1/2 al cuadrado. Si hacemos eso en la calculadora, 1 entre 1/2 al cuadrado, eso nos da el resultado 4. Por lo que para x igual a -2, la función vale 4. Si seguimos así, vamos para f de -1. Esto sería 1/2 elevado a la -1, que sería 1 sobre 1/2 a la 1. Si hacemos eso en la calculadora, nos va a dar de resultado 2. Vamos para 0. Por propiedad ya sabemos que para f de 0 debe de dar 1, ya que esto me quedaría 1/2 a la 0, y 1/2 a la 0 es efectivamente 1. Vamos para la f de 1, debería de dar ¿cuánto? Por propiedad debería de dar 1/2, ¿de acuerdo? Porque 1/2 a la 1 es 1/2. Vamos a colocarlo en forma decimal, es decir, 0.5. Vamos para f de 2, que esto sería 1/2 al cuadrado. 1/2 al cuadrado es 1/4, que si lo representamos en su forma decimal es 0.25.
Y finalmente, voy a borrar por acá, para el valor de 3, esto sería f de 3, que sería igual a 1 medio al cubo, que esto sería 1 octavo. Y 1 octavo en forma decimal es 0.125. Muy bien. Ahora recordando que ya una vez tenemos este cuadrito lleno, lo que vamos a hacer es ubicar los pares ordenados. Para ubicar los pares ordenados, recordando que los valores de entrada, es decir, los valores de x, pertenecen al eje horizontal y los valores de salida, es decir, los valores que acabamos de calcular, pertenecen al eje vertical. Por lo que procedemos a graficar. Ok, muy bien. Vamos a proceder a graficar los puntos. Como podemos ver, el primer punto es el punto menos 3 en X, 8 en Y. Es decir, que nos ubicamos en el eje X, acá, aquí está menos 1, menos 2, aquí está menos 3. Y a partir de menos 3 subimos 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, que el punto quedaría exactamente ahí. Ahí está. Luego, el siguiente punto podemos observar que es el punto menos 2,4. Es decir, menos 2 en X, 4 en Y. Aquí está menos 2, subo 4, 1, 2, 3, 4. El punto quedaría exactamente ahí. Y luego vamos a ver para menos 1. Para menos 1 observamos que nos da 2. Aquí tenemos menos 1, 1, 2. El punto debe de estar por ahí. Justamente. Luego vamos para 0. Para 0 vemos que nos da 1. Por lo tanto, 0 en X, aquí estamos 0, subo 1, debe estar aquí. Justamente. Ahora, para 1, vemos que nos da 0.5, es decir, la mitad de 1. Entonces, para 1 debe de estar aquí a la mitad de 1, aquí justamente. Luego, para 2 observen que nos da 0.25, es decir, la mitad de 1. Es decir, una cuarta parte, aquí estamos 2, si aquí es la mitad, una cuarta parte debe estar por aquí, que es justamente donde lo tenemos. Y finalmente, para 3, que nos da 0.125, nada más una décima parte, ¿sí? Es decir, que estaría casi muy cerquita de 0 y nos da ahí. Entonces podemos ver cómo siguen la trayectoria de los puntos y podemos ver que es decreciente. Si nosotros la analizamos de izquierda a derecha, vemos que los puntos van decayendo. Entonces la gráfica únicamente unimos todos estos puntos y le damos continuidad y es una curva suave, no una curva poligonal. Muchas veces uno comete el error y quiere hacer la gráfica uniendo los puntos con segmentos de recta y queda una curva muy poligonal, es decir, con picos, y se grafica tirando una línea suave que una todos los puntos. La gráfica de la función quedaría como se muestra en esa línea roja, que como pueden ver pasa por todos los puntos que hemos encontrado. Esa gráfica es la gráfica de la función f de x igual 1 medio elevado a la x, que podemos corroborar que pasa por el par ordenado 0,1. El dominio son todos los reales, ya que por ejemplo si nosotros nos ubicamos aquí en menos 8, a menos 8 le va a corresponder un valor súper grandísimo. Si nosotros seguimos, la curva sigue a tal punto que va a coincidir con menos 8, es decir que para cada valor en el eje de las X, para cada valor le corresponde una imagen o le corresponde un valor de Y. Entonces ahí tenemos la gráfica de esa función. Hagamos este último ejercicio que dice graficar 2/3 elevado a la X.
Entonces fíjense que vamos a hacer exactamente lo mismo. Hacemos un cuadro de valores en donde vamos a calcular las respectivas imágenes y graficarlas en el plano cartesiano. Muy bien, colocamos el valor de x. Vamos a tomar, por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y acá van a ir los valores de la función f de x. Bien, para hacer uso de la calculadora e ir aprendiendo cómo utilizarla para resolver este tipo de operaciones, vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes tienen una calculadora Casio de las comúnmente USAM modelo FX 82MS, de las más comunes, ustedes abren un paréntesis, escriben el 2 y ahí aparece una tecla llamada ABC, que si la presionan les sale en la pantalla algo así. Si ustedes escriben así como está apareciendo en la calculadora, abren paréntesis 2, la tecla ABC y la tecla 3, eso en formato de calculadora, esto es equivalente a tener 2 tercios, 2 sobre 3. Si lo quieren elevar a un exponente, presionan la tecla que aparece un triangulito, una tecla algo así, apretan la tecla de elevar, abren un paréntesis y escriben, por ejemplo, 3. Esto que estoy escribiendo sería como aparecería en su calculadora, pero lo que realmente van a estar haciendo es 2 tercios a la menos 3. Esto es en formato calculadora y esto ya es en formato algebraico, en formato matemático. Entonces, por ejemplo, si ustedes ingresan esto en la calculadora, 2 tercios, cerran paréntesis, elevado a la menos 3, de resultado les da 3.375. Lo voy a escribir 3.375. Es decir, ese sería el resultado de f de menos 3. Es decir, lo voy a hacer en la parte inferior. F de menos 3 sería igual a 2 tercios a la menos 3. Que si lo hacen en la calculadora, o bien les aparece la fracción 27 octavos, que en su forma decimal es 3.375. Vamos a calcular f de menos 2. En su calculadora ingresarían entonces ustedes paréntesis 2 sobre 3 elevado paréntesis menos 2. Si hacen eso, en su calculadora les va a tirar el resultado de, o bien les tira una fracción, vamos a ver, 2 tercios a la menos 2. O bien la calculadora le muestra una fracción que es 9 cuartos, o bien les muestra el resultado de 2.25, que es el valor de menos 2. 2.25. Vamos para el resultado de menos 1, que sería 2 tercios a la menos 1, que o bien la calculadora les muestra 3 medios, o bien 1.5, que es el resultado de menos 1, 1.5. Para f de 0 ya sabemos que el resultado sería 2 tercios a la 0, que ya sabemos que todo número elevado a la 0 da resultado 1. Para f de 1 ya sabemos que esto es 2 tercios a la 1 y que esto da como resultado 2 tercios. En su forma decimal sería 0.66
para f de 2 sería 2 tercios al cuadrado, que 2 tercios al cuadrado son 4 novenos, o en su defecto 0.44. 0.44. Y finalmente para 3, que sería 2 tercios elevado a la 3, les puede mostrar 8 sobre 27, o en su defecto, lo voy a escribir de una sola vez, 0.296. Y finalmente lo que hacemos es graficar esos puntos en el plano cartesiano. Muy bien, si procedemos a graficar, el primer punto que graficaríamos sería menos 3,3.375. Menos 3,123.75 estaría por acá, casi llegando a 4. 375, perdón. Aquí un poco abajo de la mitad. Para menos 2, vamos a ver cuánto da. Para menos 2 da 2.25. 2 con un cuarto de lo que sigue. Menos 2 con 2.25, 1, 2 y un cuarto. Aproximadamente por acá. Estaría por ahí. El siguiente es menos 1 con 1.5. Menos 1 con 1.5 estaría acá, 1.5. Luego seguiría 0 con 1. Luego 1 con 0.66, es decir, por aquí. El otro estaría en 2,44, un poquito abajo de la mitad. Y el otro estaría en 3,0.29, aproximadamente por aquí. Y ahí están todos los puntos. Como podemos ver, la base es 2 tercios. 2 tercios es menor que 1, por lo tanto la gráfica sería decreciente. Y nuevamente con un trazo suave, la gráfica quedaría como se muestra a continuación en la línea roja. Muy bien, hasta aquí llegaríamos con esto. En el siguiente video vamos a hablar de funciones logarítmicas y de qué es un logaritmo, porque es nuevo, y hablaremos de algunas propiedades de los logaritmos.